La historia sigue a Ivy, una joven que cuida de su madre gravemente enferma mientras presenta un podcast nocturno sobre fenómenos paranormales junto a su copresentador Justin. Aunque el programa gira alrededor de fantasmas, demonios y leyendas oscuras, Ivy no cree en nada sobrenatural. Todo comienza cuando Justin recibe un misterioso correo electrónico con 10 archivos de audio. Al principio dudan si abrirlos porque podrían contener algún tipo de virus o archivo malicioso, pero la curiosidad termina imponiéndose y deciden escucharlos. Deciden abrir los audios por orden. En las grabaciones se escucha a una pareja joven llamada Mike y Jessa. En el primero de ellos, Mike explica que ha empezado a grabar a Jessa porque lleva tiempo hablando en sueños. Mientras escuchan la grabación, pueden oír a Jessa cantando una canción infantil mientras duerme. Al abrir el archivo número 2, Justin cree reconocer la canción que canta Jessa. Se trata de London Bridge is Falling Down. Intrigado, decide reproducirla al revés y le parece escuchar frases como, el asesino está afuera y, Mike, mátalos. Aunque Ivy sigue mostrándose escéptica, Justin investiga su origen y encuentra una leyenda relacionada con Leonor de Castilla. Según la historia, ordenó enterrar niños huérfanos vivos en los cimientos del puente de Londres para evitar que se derrumbara. Después analizan otra canción infantil, Baba Black Sheep. Justin encuentra una leyenda sobre un pastor cuyas ovejas se volvieron negras. Como nadie quiso comprar la lana, él y su familia murieron de hambre. Más tarde, los aldeanos encontraron a las ovejas alimentándose de sus cadáveres. Tras escuchar ambas historias, llegan a la conclusión de que muchas canciones infantiles esconden relatos sobre niños a los que les ocurren cosas terribles por culpa de los adultos. Mientras tanto, la salud de la madre de Ivy empeora y una enfermera le advierte que podría quedarle poco tiempo de vida. Aunque en este momento puede pasar desapercibido, hay un detalle importante: la enfermera nunca llega a verse en ningún momento de la película. Poco después, Ivy descubre que está embarazada y no sabe si quiere tener al bebé. A partir de ese momento comienzan a ocurrir cosas extrañas en la casa. El grifo aparece abierto sin explicación, la figura de la Virgen que había guardado en un cajón aparece en distintos lugares y Ivy empieza a beber cada vez más alcohol. Al abrir el archivo número 3, puede oírse el grifo de un lavabo. Curiosamente, poco antes Ivy también había encontrado abierto el grifo de su propia casa. Al abrir el archivo número 4, descubren la existencia de una extraña muñeca que habla con una voz aparentemente demoníaca. Durante la grabación también pueden oírse golpes, agua corriendo y una frase pronunciada por Jessa que no logran distinguir con claridad. Además, los audios revelan que Mike y Jessa tienen preparada una habitación para un bebé y están esperando un hijo. Mientras Justin cree escuchar algo inquietante entre los sonidos de fondo, Ivy atribuye los ruidos a problemas de fontanería y al estado de una casa antigua. Al abrir el archivo número 5, escuchan a Jessa pronunciar una extraña frase que al principio no logran entender. Tras analizar la grabación con más detalle, Justin cree escuchar claramente las palabras, entra Abizu. Justin investiga y descubre que Abizu es una figura demoníaca mencionada en antiguos textos religiosos y en el testamento de Salomón. Según la leyenda, sufría de infertilidad y envidiaba a las mujeres que podían tener hijos. Se decía que entraba en las casas de las madres para atacar a los recién nacidos. El rey Salomón la hizo ahorcar frente al templo de Jerusalén como castigo, pero su envidia continuó en el más allá y su espíritu siguió vagando por la tierra, convirtiéndose en un demonio asociado a los abortos y a la muerte de bebés. Durante su investigación también encuentra historias que relacionan a Abizu con una estatua de Santa Rita de Casia, considerada la patrona de las madres. Según la leyenda, Abizu entró en la estatua y la poseyó. Una mujer que veneraba la imagen asesinó a su marido tras descubrir una infidelidad y después acabó también con la vida de su propio hijo. Se dice que colocó el cráneo del bebé junto a un crucifijo invertido en las manos de la estatua, donde supuestamente permanecería hasta nuestros días. Al abrir el archivo número 6, escuchan a Mike y Jessa hablar sobre una pesadilla que ella ha tenido durante la noche. Mike explica que Jessa gritaba y hablaba mientras dormía, pero al despertar no recuerda absolutamente nada de lo que dijo. Mientras analizan la grabación, Justin cree descubrir algo inquietante. En algunos momentos parece que dos voces diferentes se superponen cuando Jessa habla, como si estuviera poseída. Al abrir el archivo número 7, puede oírse el llanto de un bebé. Instantes después, Jessa comienza a gritar y Mike corre hacia ella. Cuando llega, la encuentra llorando angustiada mientras insiste en que había un bebé allí. Tras escuchar el audio, Justin intenta responder al correo electrónico desde el que recibieron las grabaciones para averiguar quién las envió. Sin embargo, el sistema le informa de que la dirección de correo ya no existe o ha sido eliminada. Al revisar el correo con más detalle, descubre algo todavía más extraño. Las letras aparentemente aleatorias de la dirección forman el mensaje entra Abizu, escrito al revés. Al abrir el archivo número 8, comienza a oírse el llanto de un bebé. También vuelve a escucharse una canción infantil al revés.
Curiosamente, se trata de Baba Black Sheep, la misma canción que la madre de Ivy le cantaba cuando era pequeña. Instantes más tarde, Jessa grita y asegura que lo ha visto. Tras escuchar el audio, Justin recuerda un inquietante caso relacionado con la frase «entra Abizu», escrita al revés. Según cuenta, un psicólogo trató a 2 pacientes distintos obsesionados con esas palabras. Una de ellas pasó días escribiéndolas una y otra vez antes de ahogar a su hija de 9 meses. La otra era una alfarera embarazada de 5 meses que fue ingresada en un hospital tras crear cientos de figuras de niños muertos y regalarlas a jóvenes de su barrio antes de quitarse la vida. Deciden dejar las grabaciones para otro momento. Mientras tanto, un detalle muy importante para entender el desenlace de la película es la conversación que Ivy mantiene con su madre. Durante ella le confiesa que está embarazada. También le cuenta que le habría gustado llamarla María, aunque no está segura de ser capaz de convertirse en madre. Poco después también se la ve contactando con una clínica para mujeres, dando a entender que podría estar planteándose interrumpir el embarazo. Al abrir el archivo número 9, Justin avisa de que ha invitado a los oyentes a llamar si tienen información sobre Mike y Jessa, por lo que durante la grabación podrían entrar llamadas en directo. En el audio se escucha a Jessa llorando y asegurando que no se encuentra bien. Cuenta que la noche anterior se despertó sin poder moverse y vio una sombra a su lado. Asustada, comenzó a rezar el Ave María, pero la sombra empezó a repetir la oración al mismo tiempo. Instantes después, Jessa rompe a reír, pero su risa suena antinatural, como si otra entidad estuviera riéndose a través de ella. En ese momento la grabación se corta porque el archivo está dañado. Poco después entra la primera llamada. Un hombre asegura que Mike y Jessa fueron sus vecinos y afirma conocer lo que ocurrió. Cuenta que la policía encontró a la pareja al pie de una escalera con bolsas de plástico en la cabeza y dibujos de bebés muertos pintados por las paredes. También confirma que Jessa estaba embarazada de 5 meses, pero la llamada se interrumpe antes de poder dar más detalles. A continuación entra una segunda llamada. Una mujer cuenta que una inquilina que vivía en el sótano de su casa ponía todas las noches canciones infantiles reproducidas al revés. Explica que terminó siendo detenida por matar a su propio bebé. También recuerda que durante días escuchaban fuertes golpes procedentes del sótano. Cuando su padre bajó a comprobar qué ocurría, encontró a la mujer golpeando una bolsa de basura contra un horno. Al abrirla, descubrió que dentro estaba el cuerpo de su bebé. Tras escuchar ambos testimonios, Justin llega a la conclusión que si la palabra diezmo fuera el 10º archivo, se trataría de una advertencia para cualquiera que decidiera escuchar los archivos. Al abrir el archivo número 10, Jessa repite una y otra vez que ella los escucha y asegura que debe advertirles. Entre golpes de fondo también pueden distinguirse frases como «chupa toda la sangre». De repente el archivo se detiene solo. Ivy dice que hay que dejar de escuchar los audios, pero las interferencias comienzan a llenar la grabación y el archivo vuelve a reproducirse sin que nadie lo active. Se escucha la canción infantil invertida, a Mike llamando a Jessa, poco después, la voz de Jessa diciendo que algo va mal y que tiene frío. Lo más inquietante es que Jessa, en lugar de llamar a Mike, pronuncia el nombre de Justin mientras sigue oyéndose el llanto de un bebé. Ivy acusa a Justin de estar detrás de todo, pero él lo niega. En ese momento entra una llamada en la que una voz insiste una y otra vez en que quiere hablar con María, el mismo nombre que Ivy había dicho que le habría puesto a su hija. Poco después entra otra llamada en la que una mujer les advierte de que nunca debieron invocar a Abizu, que el 10º archivo los estaba esperando y que jamás tendrían que haber escuchado todos los audios. Mientras intenta comprender lo que está ocurriendo, Ivy reúne todos los dibujos que ha ido haciendo sin darse cuenta durante los últimos días. Poco después entra otra llamada. Una joven llamada Abby, un nombre que curiosamente recuerda a Abizu, llama entre lágrimas y con el llanto de un bebé de fondo pidiendo ayuda porque dice que no es una buena persona. Ivy intenta tranquilizarla y termina confesando que siente que fue responsable de la muerte de su madre. Explica que, cuando su madre estaba gravemente enferma, le pidió que rezara con ella y ella se negó. Desde entonces dejó de comer y de hablar, y Ivy siente que nunca dejó de culparse por ello. A partir de ese momento todo se convierte en un auténtico caos. Las interferencias, las canciones infantiles invertidas, las voces y las risas comienzan a mezclarse mientras Justin no deja de llamar a Ivy. La cámara muestra la mesa vacía, sin el portátil y cubierta únicamente por todos los dibujos que Ivy había realizado. También aparecen el grifo abriéndose solo, las puertas moviéndose, susurros, la cama de su madre vacía y la figura de la Virgen sobre ella. Al final, Ivy cree ver a su madre acercándose hacia ella. Comienza a llamarla desesperada mientras también llama a Justin y repite que algo va mal y que tiene frío, exactamente las mismas palabras que había pronunciado Jessa en los audios. Entre gritos, llantos de bebés, la voz demoníaca repitiendo, entra Abizu, al revés y Ivy pronunciando esas mismas palabras igual que antes lo había hecho Jessa, la película llega a su final dejando que sea el espectador quien decida qué ocurrió en realidad.
Llegados a este punto, la película no ofrece una respuesta definitiva y deja que sea el espectador quien decida qué ocurrió realmente. Aún así, todas las pistas permiten construir dos interpretaciones muy sólidas. La primera es la interpretación sobrenatural. Según esta teoría, escuchar los 10 archivos permite que Avizu entre poco a poco en la vida de Ivy. Al igual que ocurre con Jessa, comienza a repetir las mismas frases, escucha las mismas voces, tiene las mismas visiones y acaba pronunciando, entra Avizu, al revés, exactamente igual que ella. Los sucesos de la casa, las llamadas, las canciones infantiles, la figura de la Virgen cambiando de lugar y el caos del final serían las consecuencias de haber abierto una puerta a esa entidad. Sin embargo, existe otra interpretación que resulta todavía más interesante y que está apoyada por muchos detalles repartidos durante toda la película. Poco a poco descubrimos que hay elementos que no terminan de encajar. La enfermera que supuestamente cuida de su madre nunca aparece en pantalla. Justin nunca llega a verse físicamente, y en un momento clave, incluso parece hablar con Ivy sin que exista un teléfono visible. Al final, la mesa donde durante toda la película parecía estar grabando el podcast aparece vacía. No hay ordenador, ni micrófonos, solo los dibujos que Ivy había ido realizando sin darse cuenta. También llama la atención que la cama de su madre aparezca perfectamente hecha y vacía, mientras la silla de ruedas ya no está en la habitación, sino junto a la puerta de entrada. A eso se suman los muebles abiertos, el desorden de la casa, la muñeca, los dibujos, el alcohol, la falta de sueño y el enorme sentimiento de culpa que Ivy arrastra desde el principio. Todo esto permite interpretar que gran parte de lo que vemos podría estar ocurriendo únicamente dentro de la mente de Ivy. La culpa por la muerte de su madre, el miedo a convertirse en madre, el aislamiento y su deterioro psicológico habrían terminado provocando un brote psicótico en el que la figura de Avizu actuaría como una representación física de todos esos miedos y remordimientos. Por eso la conversación en la que confiesa que está embarazada y admite que no sabe si será una buena madre resulta tan importante. También explica por qué el nombre de María vuelve a aparecer durante las llamadas finales o por qué las historias de madres, bebés y canciones infantiles parecen reflejar constantemente sus propios temores. En realidad, la película nunca confirma cuál de las dos interpretaciones es la correcta. Puede tratarse de una auténtica posesión demoníaca o del retrato de una mujer consumida por la culpa y el dolor. Y precisamente ahí reside la mayor virtud de Anderton. Todas las pistas necesarias están delante del espectador, pero la respuesta final depende de cuál de las dos realidades decida creer. Cuéntanos cuál es tu teoría. Si te gustan las películas de terror que esconden pistas hasta el último minuto, Anderton te dejará alucinado. Si te gustó el vídeo no olvides de darle like y si aún no estás inscrito te hago la cordial invitación a que lo hagas.